Bienvenidos lectores de quienique.com. Hoy nos acompaña la fórmula vicepresidencial del candidato Gustavo Petro. Muchísimas gracias, Ángela María, porque además sabemos que tu agenda es bastante apretada, estamos ya próximos a las elecciones. Claro. Y este espacio es importantísimo para nuestros lectores. No, a ustedes muchas gracias. Siempre trato de abrir el espacio para esta multiplicidad de medios hoy, también online, que son tan importantes. A veces no es fácil, pero a mí también me alegra mucho que podamos conversar un rato. Bueno, entonces tenemos muchas preguntas. Queremos saber quién es Ángela María, que nos entrarnos un poco a, de pronto vámonos a la infancia, dónde nació. Cuéntenos un poco de toda esta historia. Bueno, yo soy manizaleña, es decir, nací en tierra caldense, en tierra de caficultores, en ese territorio que hoy es considerado por la UNESCO uno de los paisajes más bellos del mundo. Ahí entre esos cafetales transcurrió mi infancia, hija de un padre y una madre que hicieron la primera revolución feminista en casa sin saberlo. Mi madre amaba la política, mi madre cantaba hermoso, hasta vieja, pero es hermosa, es absolutamente, hizo su primera revolución en casa y ayer lo decía en un encuentro con artistas y académicos, mi madre salía a cantar a la rondalla, a la coral Santa María, donde cantó por muchos años, a su clase de canto, y mi padre llegaba a cuidarnos, a quedarse con nosotros, Manuel y Mary, y uno por supuesto es, como lo dice William Ospina, en parte donde nace, donde vive su adolescencia y donde conoce su primer amor, sus primeros amores. Ahí transcurrió mi infancia, mi adolescencia, y luego ya me vine a Bogotá a estudiar a la Universidad Javeriana Psicología, de una ciudad muy pequeña y a una ciudad que me parecía gigantesca en ese momento. Ajá. Y bueno, empieza como a explorarse la vida más en autonomía. Una pregunta, Ángela María. ¿Padres políticos amaban la política, esa revolución del feminismo? ¿Cómo es ese cuento? Mi madre, sin saberlo, era una feminista. Mi madre fue una mujer muy autónoma en una sociedad absolutamente patriarcal y conservadora como la manizaleña. Mi madre conquistó su espacio de libertad desde casa y con un hombre, mi papá era comerciante, que la amaba. ¿Alguna inclinación política de ellos, liberales, conservadores? No, mi madre quizá más conservadora en su primer momento, mi papá más liberal. En esa época quizá vivíamos en medio del Frente Nacional, pero siempre respirando como un ambiente de libertad. Los 5 hijos somos proyectos, cada cual muy particulares, pero quizá con un denominador común. Fuimos profundamente amados y profundamente respetados en nuestras opciones, en nuestros deseos, en nuestra capacidad de estar en el mundo, pero con un elemento fundamental que fue la solidaridad, la capacidad de sentir con el otro y con la otra, que yo creo que es parte de lo que hoy en día en este ejercicio de esta campaña se reconoce que está ahí. 5 hijos con dificultades económicas, ¿o pudieron salir todos? No, era una familia, mi familia era una familia de clase media que había priorizado la educación como el bien fundamental. No siempre tuvimos todo, en especial amor, pero también como suele ocurrir en las familias manizaleñas de esa época, ya Manizales ha cambiado, donde se vivía a pesar de que se tenían recursos, nunca sobraban, con austeridad como un principio, ¿cierto? Y yo creo que eso fue lo que compartimos y una infancia y una adolescencia en medio de cantidades de primos y de primas que nos reinventábamos el mundo con nuestros juegos, que cualquier objeto se transformaba en una posibilidad de volar y bueno, esa infancia vivida así, que es la que tantas niñas en Colombia no tienen, es lo que uno quisiera que la Colombia humana pudiera generar y producir una infancia con niños y niñas, no ausente de niños y niñas, y eso sí lo tuve a borbotones. ¿Y ese salto entonces a Bogotá a estudiar?
a estudiar psicología. Ese encuentro y ese cambio. Grandísimo, pues para mí Bogotá era gigantesco. Y bueno, apasionada, siempre he sido apasionada por lo que hago, muy buena estudiante, excelente estudiante en la Javeriana de Psicología, con unas amigas del alma que conservo, Pilar Hunda, que soy una de las mujeres que más ha trabajado con los maestros colombianos. Amigas desde la universidad. Desde la universidad, nos conocimos en el momento en el que íbamos a hacer la entrevista, íbamos a hacer la entrevista para la selección si pasábamos o no en la Javeriana, había exámenes, había entrevista, bueno, pasamos, y Pili fue quizá mi mejor amiga durante todo el tiempo en la universidad. Mi amiga con la que estábamos en la Javeriana y nos encantaba irnos a la Universidad Nacional porque tenía una biblioteca maravillosa, abierta, no te pedían carnet, nada, tú podías coger el libro que querías. Entonces era muy interesante porque era como un anhelo de estar en la Nacional, pero también amábamos la Javeriana. Pasamos de esos amigos de la universidad. ¿Hay amigos del colegio, de la infancia, Manizales, presentes hoy? Tenía una amiga, Adriana, pero Adriana murió de un cáncer. Bueno, y tengo otra amiga que es Liliana en Manizales, que estudió en la Universidad Nacional, y Liliana sí se quedó en la tierra, y de pronto cuando voy a Manizales me puedo tomar un café con ella. Nunca fui de muchas amigas, sino de amistades muy entrañables y muy profundas que están ahí como lo más maravilloso, porque la amistad es lo más maravilloso de la vida realmente, con el amor. Bueno, y durante todo este periodo de Bogotá, ya la residencia es Bogotá. La residencia es Bogotá, el trabajo, me quedo aquí. Las expectativas acá ya de quedarse en Bogotá. Sí, y bueno, me caso con un manizaleño, tengo 2 hijos, ese espacio, tengo hoy 2 nietas, maravillosas, hermosas. ¿2 hijos de qué edad, Ángela María? Mis hijos ya tienen más de 40, tienen 40 años, más o menos entre los 40 años, ya soy abuela. ¿Las nietos? Mis nietas. ¿Las nietas cuántos años tienen? Antonia casi cumple 5 años y Julieta tiene 4 años y medio. Y bueno, ese espacio de familia que amo, que protejo, que cuido, me acompaña a su manera en este momento, me ha acompañado siempre en todas mis decisiones. Mis hijos dicen, siempre hablas con nosotros, pero siempre haces lo que te parece que hay que hacer, y siempre me han acompañado en las grandes decisiones. Cuando me salí de ser decana de Psicología, de la Facultad de Psicología, y me fui de nuevo a trabajar con Antanas. ¿Cuánto tiempo de decana? Fui 6 años decana de la Facultad de Psicología, profesora, muchos años. La mayor parte de mi vida la he pasado ya larga en la academia y en la Javeriana, pero también he trabajado en la pedagógica. ¿Profesora de qué materias? De Psicología Educativa, y integrante del grupo de investigación de políticas y juventud. Siempre pienso que los jóvenes hacen política a su manera. Y bueno, la política también, ¿entra en qué momento? O sea, en esa época estudiantil o bueno, desde que era estudiante sí. Desde la casa, cineforos, bueno, en casa un poco todo ese más que un hecho partidista era como que hay que trabajar por los demás y con los demás. El servicio quizá fue lo que yo aprendí, la solidaridad. Y esto se va quedando como un ADN en tu vida que vas llevando. En la Javeriana pues sí, hacíamos parte de los movimientos cuando no estábamos de acuerdo con algo que pasaba en nuestra facultad y protestábamos. Pues quizá todo el tiempo como un espíritu rebelde, pero siempre muy constructiva, ¿no? Siempre trabajando con los demás y con las demás. Y bueno, la Javeriana fue mi lugar durante muchos años, y a la política ya representativa, porque es que las feministas hacemos política cuando tomamos conciencia de que el espacio doméstico es político. ¿Cómo se puede describir una mujer feminista? Para que nuestro público entienda, porque es que el feminismo se le han dado muchos significados. Claro. Entonces yo creo que es importante como hay muchos casi con plastilismo. Como en la ciencia hay muchos feminismos, ¿cierto? Y hay olas en el feminismo. Entonces los primeros feminismos reivindicaron el derecho mínimo a votar. Las sufragistas inglesas, americanas, y luego la lucha. Aquí nomás en Colombia hace poco más de 60 años fue una lucha en casa. El derecho a las mujeres a querer votar, a
a una ciudadanía plena, que los ciudadanos eran los hombres blancos, adultos, con propiedad. Esa era la ciudadanía en el siglo XVI, XVII y XVIII, digamos. Bueno, en el XVI todavía estábamos en la Edad Media, pero digamos cuando empieza a sumarse siglo XIX y siglo XX, ahí está una ciudadanía que tenían los hombres, que encarnaban los hombres blancos, propietarios y adultos, y las mujeres éramos tratadas como menores de edad. Esa lucha empieza, es agónica, y esa es una de las luchas de las feministas, pero en la medida en que se va transitando por ese primer derecho, ya empiezas a hacer un reconocimiento por el derecho a la igualdad en todas las condiciones, a la igualdad económica, a la igualdad política, a la igualdad cultural, ¿cierto? A reivindicar que el cuerpo no puede ser un territorio de guerra, a reconocer que esa tarea la puedes hacer tú, pero si la haces con los demás, lo puedes hacer. Pero también hay un feminismo que es epistemológico, que es una teorización de lo que significa vivir bajo un régimen patriarcal, bajo las prácticas de dominio, de explotación y de muerte, como les ha ocurrido a las mujeres en el mundo. Entonces hay distintos feminismos, hay distintas reivindicaciones, y quizá la nueva expresión del feminismo hoy es la que reconoce que hay que reivindicar los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes, de las viejas, pero también las de los excluidos. Y es ahí donde, digamos, pues nos paramos muchas feministas, y en Colombia pues yo me reconozco como una feminista más, que recojo los legados de una Florence Thomas, de una Magdalena Leoy en el tema de tierras, de una Juanita Barreto cuando dice que la autoridad y el poder viene de abajo, de una Ana Isabel Arenas, que ha sido mi amiga, que me ha dicho, que fue la que me hizo claridad sobre lo que producimos en casa es economía, de una Carmenza Saldías con quien trabajé en la época de Antanas Mocus. Bueno, y de tantas y tantas mujeres, Olga Amparo Sánchez, Claudia Mejía, cientos y cientos de mujeres que hace 4 días me dieron el mandato de las feministas para trabajar con y por las mujeres en Colombia. ¿Cómo fue esa época con Antanas Mocus? Un resumen así. Sí, llegué con Antanas a la política con un viejo, el maestro Federici, que invocamos el viernes cuando nos encontramos de nuevo en la Colombia Humana. El viejo Federici había llegado, era un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, era un partisano, un rebelde, estuvo a punto de ser fusilado y afortunadamente frenó la guerra cuando tenía ya una sentencia a muerte. Se vino a Colombia a dar unas clases, llegó a Colombia el 8 de abril y el 9 de abril Bogotá se desbarató, pero él dijo yo me quedo en este país. Fue maestro por excelencia. Y él es el que los conecta a ustedes. Nos conocemos en la mesa, en las tertulias famosas del viejo Federici, hace muchos años ya, en los 90 nos conocemos. En una mesa austera donde el viejo recibía a sus alumnos, y algún día, en una celebración del cumpleaños del viejo Federici, murió de 99 años, nos dijo hay que ir a la política, no puede repetirse en Colombia que los niños mueran de hambre, eso lo decía el viejo hace más de 20 años, que se acuesten y no tengan un libro al lado de la mesa, que las mujeres tengan que guardar silencio cuando tienen que gritar porque las están maltratando, y nos dijo hay que ir a la política. Antanas estaba en la rectoría de la Nacional, yo era profesora de la Javeriana, y bueno, yo siento que eso fue un mandato que está ahí todo el tiempo, y por eso dijimos, te decía, el viernes que nos volvimos a encontrar, el viejo Federici estaría muy feliz de poder de nuevo caminar juntos, Antanas y yo, para proteger la educación, la paz, la vida. ¿Cómo logran sumar esas fuerzas el equipo de ustedes, Antanas, la representación en la vicepresidencia con Ángela María, a las fuerzas de Petro, su equipo? ¿Cómo logran ustedes sentarse a hacer un borrador, o ya no un borrador, estamos hablando de un plan, una propuesta para Colombia y para los colombianos? Pues mira que hay coincidencias en la vida, ¿no? Yo trabajo mucho con Carl Jung, que es un psicólogo, psicoanalista, alumno de Freud, quien toma distancia de Freud, de Sigmund Freud, que habla de las sincronicidades, y Jung dice que hay fuerzas casi arquetípicas que se van encontrando en la vida, y yo creo en eso.
Y resulta que Antanas Mockus, para su primera alcaldía, quien lo impulsó a ir a esa primera alcaldía después del hecho de la Universidad Nacional, de ese suceso, fueron ellos, Antonio Navarro y Gustavo Petro, quienes le dijeron vaya a la alcaldía de Bogotá y lo apoyamos. Qué curioso. Imagínate, curiosísimo, sí. No lo recordaba. Yo a Gustavo Petro lo conozco en el espacio público, en sus debates, en sus debates de la parapolítica y de la corrupción. Fue de los primeros que habló de los famosos auxilios parlamentarios y cómo se aplicaban. Y la vida nos puso, digamos, del lado de reconocer que cuidábamos la vida, que queríamos la política. Gustavo, un hombre que había estado en la guerrilla pero que dejó las armas hace casi 30 años y que entró a la democracia. Antanas, que decía que la vida era sagrada, y yo, que había dicho que las mujeres en Colombia queríamos vivir en libertad y que nuestro cuerpo no fuera el primer territorio de guerra. Se fueron dando las cosas y bueno, yo me fui al Congreso, copresidente de la Comisión de Paz durante mucho tiempo, los 8 años del Congreso. Cuando sale la votación por el plebiscito a la guerra o la paz, nos vamos con Antanas de nuevo, y ahí estuvimos otra vez con Gustavo y con Antanas apoyando el plebiscito, y bueno, ahora otra vez juntos, con mucha fuerza, con mucha esperanza, y yo feliz, porque a veces sentía el corazón un poco partido. Yo a Antanas lo quiero mucho, hay cosas en las que he tenido diferencias con él, pero por encima de todo está este mandato que tenemos en la Constitución, que es el derecho y el deber de vivir en paz y de parar esta máquina de la guerra en Colombia. Dentro de esa sincronización y, digamos, esas leyes que a veces la vida nos manda, ¿no? Nos dice y nos otorga, ¿cómo Claudia López logra también en este momento entrar dentro de esa sincronización? Cuando se veía o se leía que estaban distantes o había marcado una diferencia. Pues mira que yo a Claudia siempre le he reconocido su coraje. Fue fuerte conmigo cuando me fui del Verde, porque sentí que en la agenda de Gustavo estaba mucho más recogido mi trabajo de 8 años, de defender lo público, de hacer una salud sin EPS, de fortalecer las universidades, de trabajar en la redistribución de la tierra. Me parecía que en el programa de la Coalición Colombia no estaba tan claro. Estuve en alguna reunión con Sergio Fajardo y con ellos llevé un documento, sentí que no hubo como mucho eco. Yo dije, bueno, pues aquí parecería que ya se optó por un camino que yo siento que le falta fuerza democrática, pero siempre le he reconocido a Claudia su coraje. E incluso cuando el Partido Verde se reconfiguró hace casi 6 años, Claudia llegó de alguna manera porque dijimos, ella había estado en Pido la Palabra, un ejercicio que se hizo con Iván Marulanda y con muchos académicos de Bogotá, del Valle, etcétera, y ahí la había conocido un poco más, bueno, y por sus debates y su producción investigativa sobre la parapolítica. Entonces uno, por una mujer que se para con tanto coraje, pues no siente sino respeto, y siempre la he respetado, pero también tengo enormes diferencias con Claudia en muchas cosas. Y bueno, yo creo que ellas se entendieron, a diferencia de Sergio Fajardo, que no entendió de qué se trataba. Era que íbamos a elegir entre la guerra y la paz, nuevamente, o entre la clientela y la maquinaria y las nuevas ciudadanías. Ellos entendieron que la tarea continuaba, y un poco lo que ocurre con 2 niños que están jugando con un juguete y el uno no lo puede tener y el otro lo quiere tener, y pues como ninguno lo puede tener, el otro lo explota, lo separa en él. Yo sí lamento profundamente que un hombre como Sergio Fajardo diga ahora que se fue a ver las ballenas, cuando este país se está dirimiendo en esta contienda electoral, que era el sueño de su vida. Yo creía que el sueño de la vida de él era trabajar por la paz y por la educación en Colombia. Bueno, Ángela María, varias veces reconocida como la mejor congresista. ¿Cuántas veces? Bueno, como la mejor 2 veces, y entre las mejores los 6 años restantes. Yo estuve casi 8 años, y cuando Cifras y Concepto sacó estos resultados del panel de expertos, siempre estuve ahí. Trabajadora, porque soy una trabajadora
inmarcesible dirán, pero con mucha capacidad de trabajo en equipo, en grupo. Trabajábamos muy solos en ese Congreso de la República, pero cuando uno trabaja bien todo el tiempo y de manera transparente, rendí 32 veces cuentas de mi ejercicio, de lo que hacía allí. Bueno, eso lo reconoce también la gente, o sea, eso también demuestra que al Congreso no solo van bandidos, como que también van, sino también personas decentes, comprometidas con las que se puede trabajar. Y bueno, tuve trabajo en equipo, en especial con un hombre como Iván Cepeda, con quien recorrí Colombia, y es la tarea legislativa de la que me siento más orgullosa, que es haber contribuido al proceso de paz con la hoy Fuerza Alternativa del Común. Y cuando se podía, el trabajo con las mujeres, con leyes que tienen que ver con reconocer y buscar cero tolerancia en cuanto a las violencias contra las mujeres. Esos fueron unos proyectos muy importantes que lo que uno espera es que pasen de los escritorios a los territorios, porque en Colombia hay muchas leyes, pero muchas veces no se cumplen. Ana María, ¿ese proceso de paz debe continuar como venía o hay que hacer cambios? No, es un compromiso. El compromiso o sea, si se toca la JEP, como dice Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, que entre otras Marta Lucía Ramírez tendría que ir a la JEP porque ella era la ministra de Defensa cuando se produjo la Operación Orión, en la Comuna 13, de donde desaparecieron cerca de 85 muchachos que dices que están enterrados en la escombrera, a unos cuantos kilómetros de la Comuna 13. O sea, si se toca la JEP, si se toca la participación política de la Fuerza del Común, que ya es un partido político, y si se toca el compromiso del Congreso, que fue considerado como exequible, y del gobierno, de 3 gobiernos, para proteger el acuerdo, es devolvernos a la paz. Por eso nosotros hemos dicho, no habrá cambios. No, porque ya los cambios los produjo la Corte Constitucional. La Corte consideró exequibles esos 3 elementos, le introdujo algunas regulaciones para ajustarlos, según los magistrados de la Corte, a la Constitución, pero eso ya es parte de nuestra Constitución, eso es un compromiso. Como dice Humberto de la Calle en la carta ayer a Gustavo Petro, la palabra empeñada hay que cumplirla. Vi esa carta, es más, fue una carta de muchos trinos, y la gente, digamos, habló mucho en las redes sobre esa carta. ¿Qué opinión hay sobre esa carta? No, pues a mí me hubiera gustado que fuera más explícito. Nosotros no hemos hecho sino reconocer la tarea de Humberto de la Calle. Yo fui varias veces a La Habana, a veces a reunirme con la gente en su momento. Explícito es que estuviera con ustedes. Claro, que se uniera a ustedes. Claro, y otras veces nos reuníamos con Humberto de la Calle. Y como lo dice Daniel Coronel y lo dice tanta gente en este país, Humberto de la Calle ya tiene un lugar en la historia. ¿Y por qué hablar del voto en blanco? Porque yo no entiendo tampoco ¿qué pasa ahí muy con bien este ese tema voto del voto en blanco? Yo no entiendo, me parece que, por eso te digo, ellos pues tienen derecho, pero yo no lo entiendo, a mí no me parece que sea correcto, porque aquí nos estamos jugando algo por lo que él entregó parte de su vida, y siempre lo ha dicho. Casi 7 años de negociación de su vida en La Habana, un hombre que hubiera podido quedarse como buen constitucionalista y abogado, pues cómodamente trabajando en ese sentido, y le entrega a este país parte de esa vida, y nos entrega en este acuerdo con la hoy Fuerza del Común una posibilidad de salvar 4.000 vidas, sobre todo de jóvenes. Yo hubiera querido que fuera más explícito, pero muchos de esos jóvenes rebeldes liberales están con nosotros, están con dolor, están indignados, pero yo por eso seguiré insistiendo que aquí está abierta los brazos. Ayer también lo decíamos, incluso para Sergio Fajardo, ¿no? Pues Sergio, no se vaya a ver ballenas, que entre otras creo que está viendo ballenas fuera del país, porque ballenas en esta época en Colombia no hay, eso nos han dicho los expertos en ballenas, que de este lado está la posibilidad incluso de Jorge Robledo también, porque nos parece que ese voto en blanco que recomendaron para la Coalición Colombia, que fue la que hicieron con Claudia, a mí me parece que es un golpe al corazón. Pero Jorge Robledo en estos días incluso coincide con un trino de Tomás Uribe, donde hablan y citan un poco el tema de cuando Gustavo Petro apoya al presidente Santos, o el presidente Santos apoya a Gustavo Petro. Entonces digamos que hay como un punto que es un asunto personal, pero ¿cómo así que apoya a Santos? Fue que hace 4 años salimos a apoyar la paz. O sea, Jorge Robledo nunca entendió que lo que estábamos haciendo en ese Frente Amplio era enfrentándonos
a Oscar Iván Zuluaga que hubiera acabado con el acuerdo, o sea, no entendió eso. O sea, ¿en qué está Jorge? ¿En qué está Jorge Robledo? A Juan Manuel Santos no, lo dijimos clara y contundentemente, porque los 4 años posteriores le hicimos oposición a Juan Manuel Santos. Estábamos, era votando por la paz, pero él no lo entendió, no lo entendió. ¿Algo del gobierno de Santos que vayan a recoger ustedes y que vayan a continuar? La paz. Definitivamente, la paz. La paz, creemos que es importante. Bueno, él sancionó la ley de violencia sexual que trabajamos con Iván Cepeda, eso hay que mantenerlo. Él sancionó la ley de prima doméstica que yo trabajé con Angélica Lozano, que beneficia a cerca de 800.000 familias, porque son ellas, sobre todo mujeres, las que prestan el servicio doméstico. Ojalá el avance que hay sobre el Sistema Nacional de Cuidado, que fue una de las obras en las que yo trabajé de manera expresa, reconocer el aporte económico que hacemos las mujeres desde el cuidado de la vida. Eso es otra cosa sobre la cual hay que trabajar, pero habrá otras cosas que hay que reversar, como Serpilo Paga. Sí. Hay que cumplirle a estos muchachos, pero es inaudito que los recursos públicos que debieron haber ido a las universidades públicas se hubieran ido a las grandes universidades privadas. Todo este escándalo de corrupción que ha acompañado y esta ola de corrupción que ha acompañado este último periodo es algo que la gente está agotada, cansada. A ver que el gerente de campaña del presidente actual entra a la picota, eso genera un malestar enorme. ¿Cómo ven ustedes eso? Bueno, pues yo me quedé esperando qué pasaba con Iván Duque, que se dijo que acompañó a Oscar Iván Zuluaga a Brasil a negociar con Duda Mendoza, el gran publicista político, ¿no? Nos quedamos con eso, o sea que, digamos lo que yo creo... En el caso del gobierno actual, que digamos son de alguna forma responsables por mostrar resultados, ya le quedan muy pocos días en este momento. Sí, pero el gobierno actual no hizo cosas distintas a las que hizo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. O sea, es que si tú miras quiénes están con Iván Duque, no solo está la maquinaria, en algunos casos los poderes mafiosos, sino todas las expresiones de corrupción, todas. Y están también las ejecuciones extrajudiciales que han querido. Estuve el viernes con las mamás de Soacha y dicen dónde está la verdad sobre lo ocurrido con nuestros hijos. ¿Por qué no pasó nada con esa macabra circular que salió en la época de Álvaro Uribe Vélez, cuando era presidente, cuando Marta Lucía era ministra, y luego cuando Camilo la reemplazó? Porque no ha pasado nada frente al hecho más vergonzoso, que es que algunos integrantes de las fuerzas militares mataran a muchachos para mostrarlos como integrantes de la guerrilla. O sea, esas cosas son macabras. Y uno dice, ¿por qué no se pregunta sobre eso? ¿Sí? Claro que a la corrupción hay que desvertebrarla. Gustavo Petro y yo y Antanas Mocus encarnamos recursos públicos, recursos sagrados en nuestra vida, en nuestro ejercicio político, y eso hay que hacerlo. Y está también la consulta anticorrupción, que ya fue votada, que se tendrá que en septiembre quizá, pues sí, la sanciona, ya le tocará al nuevo presidente convocar a la consulta popular para que ayude, pero aquí lo que hay que hacer es sobre todo desarticular el régimen corrupto de las relaciones entre los políticos, los parapolíticos, que hay cantidades que vuelven al Congreso de la República, los contratistas y los recursos públicos. Bueno, Ángela María, yo traje unos trinos de la cuenta de Twitter suya, que me han llamado la atención. Y hemos visto en este observatorio de medios digitales que tenemos nosotros, siempre nos llama la atención más la gente que tiene ese don de escribir a través de un Twitter, pero frases que van siendo recordadas. Entonces yo voy a hacer un ejercicio donde yo cito el trino y hay una explicación muy corta por parte suya de la expresión de ese trino. Dice, Darío Arizmendi no merece ningún insulto. Él, como todos nosotros, ha tomado posición. Ahora que en nombre del periodismo se haga campaña política, sí merece reconocer responsabilidades. Gracias, Darío. En tu propio espacio dejaste escuchar lo brillante que es @Gustavo Petro. Bueno, yo lo que creo que ha mostrado esta campaña es algo que todo el mundo decía, pero que no se nombraba, y es que los grandes medios de comunicación pues pertenecen a los grandes grupos económicos y que la verdad es que toman partido y que esta contienda electoral ha mostrado de manera particular que tienen partido.
que tienen partido y eso es lícito. Lo que resulta complicado es que lo hagan en un espacio que es público, porque ese espacio es público, nos pertenece a todos y todas, y que pretendan mostrar que hay neutralidad. Yo creo que pues, las entrevistas que le han hecho a Gustavo y las entrevistas que me han hecho a mí, pidiendo diagnósticos psicopatológicos a Gustavo Petro, queriendo indagar más allá de lo que el mundo privado admite, haciéndole preguntas como si fuera un bandido realmente, porque así lo han tratado en muchos medios, pues a uno sí lo pone a pensar. Entonces lo que yo le estaba diciendo a Darío, oiga Darío, pues usted tiene todo el derecho a tomar posición, y lo que esto ha permitido, yo creo, es mostrar el valor con el que un hombre como Gustavo Petro ha enfrentado esos espacios, que pretenden ser neutrales, pero que no lo son. Hay algún medio que dice aquí están todas las voces, están todas las perspectivas, lo oigo todos los días, y la verdad es que tienen una mesa donde por lo menos todos los días se ocupan una hora de acabar con Gustavo Petro. Eso no es democrático. Esto que me dice no es nuevo, digamos, en lo que uno escucha en las entrevistas, porque se ve que hay una línea muy delgada entre el periodismo y la opinión, y es tomar partido. ¿Esto se refiere a que el periodismo no debe tomar partido? No, a que sí puede tomar partido, pero que lo diga. Que diga, es decir, o que lo haga mucho más explícito, ¿no? Pues hay una cantidad de medios de comunicación aquí que pertenecen a grandes grupos económicos. Pues eso es bueno saberlo, porque eso ayuda, ¿no? Yo leo, por ejemplo, las columnas de Daniel Coronel. Yo digo, Daniel es un hombre que investiga y que se enfrenta a cualquiera, ¿sí? A diferencia de otros medios que tienen un doble rasero, cuando entrevistan a unos o entrevistan a otros. Bueno, vamos con otro Twitter. Dice, si los que apoyamos a Petro somos petristas, los que apoyan a Duque serán ducales, todas son unas galletas. O sea, ahí hay humor. Ahí hay humor, claro, pues sí, son galletas. Creo que es una forma bastante amable de decir qué significa ser una galleta. No vamos a hacer nada a las malas, todas las decisiones se tomarán con estudios en mano y diálogo. Si hay que sentarse a hablar con Enrique Peñalosa, lo haremos. Bueno, es lo que hemos dicho en especial sobre el tema de la Van der Hamen, que sabemos que hay un intento de quererla intervenir, esa reserva que no solo es de Bogotá, sino de toda esa región, esa macrorregión y del sistema nacional ambiental, porque la Van der Hamen habla de eso, donde sabemos que hay estudios que se están produciendo, pero que queremos conocerlos sobre la mesa, y también sobre el metro. El metro subterráneo que dejó Gustavo casi a punto de abrirse la licitación, se demoró un poco el aporte específico del cheque de la nación, tiene muchos más estudios que lo que quiere ahora presentar Enrique Peñalosa. Entonces, a eso estamos hablando, pero de todas maneras también entendemos que él es quien está en Bogotá. Yo creo que no podría decir gobierna Bogotá, sino que está al mando de ciertos intereses en Bogotá, pero hay que hablar, o sea, a nadie se le niega la palabra. Si ustedes ganan, tienen que articular con los gobiernos claro locales que sí, y con Bogotá, pues que es la capital de este país. Claro. Tocar la JEP es tocar el corazón de la paz y eso significa hacer trizas el acuerdo de paz. Totalmente de acuerdo. Yo creo que Iván Duque, que entre otras nunca votó, nunca apoyó el proceso de paz, nadie del Centro Democrático apoyó el proceso de paz, por eso no le creemos a Iván Duque cuando dice, no, son ajustes, no. La JEP, la Justicia Especial para la Paz, es sobre todo una justicia para las víctimas, porque es la justicia que va a permitir, en especial, conocer la verdad. Yo recorrí Colombia y las mujeres, que son las principales víctimas de este conflicto, quieren más verdad, no quieren cárcel, quieren verdad para saber qué pasó, para entender qué pasó, quieren reparación y quieren condiciones de no repetición. Si se toca la JEP, ¿a quién van a beneficiar? ¿Sí? La gente quiere conocer la verdad. Lo que pasa es que en este país le tienen más miedo a la verdad los verdaderos responsables de la guerra que a la cárcel. Entonces, pero digamos que en las últimas declaraciones de la JEP, como es reciente, que dicen que no se debería extraditar a Santrich,
No, no están diciendo eso. Lo que está diciendo la doctora Linares es que a ellos les corresponde juzgar en primera instancia a Jesús Santrich. Así quedó establecido. Si encuentran pruebas, porque no han llegado, ¿sí? Se dicen que van a llegar de la DEA, pero no han llegado. Y si se encuentra que esto fue después de la firma del acuerdo, ya iría a la justicia ordinaria. Y ya sería la justicia ordinaria en cabeza de la Corte Suprema de Justicia la que decida o no decida. Pero ella no ha dicho que no habrá extradición. Buena la aclaración. Vamos a conformar nuestro gabinete con los mejores. Las mujeres seremos mínimo un 50% del equipo de gobierno. Bueno, eso está escrito en letras, así como quedaron las tablas de la ley que nos comprometimos con Antanas, está en el programa. Y lo dijo Gustavo en el foro, que había cientos de mujeres. Yo pertenecía al gabinete de Antanas, donde el 70% éramos mujeres. Y nos fue bastante bien. ¿Y hay alguna mujer, hombre, alguna mujer que podamos conocer para el gabinete? Hay muchas mujeres. Yo me imagino que esta tarde es Gustavo el que va a hablar de eso. ¿Cuándo vamos a conocer ese gabinete? Yo creo que esta tarde va a haber en Medellín un pronunciamiento. Él ya ha ido hablando de algunas personas con las que yo creo que Gustavo quisiera gobernar, pero hay algunas condiciones que parece que no le permiten. Pero eso es válido que lo hagan, eso es como se dice el sonajero, ¿cierto? Esta mañana en Blue Radio acabaron con Gustavo porque había dicho de personas que son economistas muy importantes en este país, pero que pues quizá están en otras tareas y no pueden hacerlo. Eso yo creo que es lícito. Yo espero que esta tarde haya ya algunos nombres, no he estado muy metida porque pues me dieron una tarea y acordamos una tarea muy fuerte, pero sí espero que seamos muchas las mujeres que podamos acompañar a Gustavo, las mujeres que reconocemos que hay que luchar por nuestros derechos, pero que luchando por esos derechos vamos a luchar por la exclusión y la desigualdad en un país como Colombia. Esa es como la tarea que tenemos. Ángela, yo tengo, o sea, durante toda la entrevista veo que también hay un tema de medios. Los medios, ¿cómo se han portado durante este proceso electoral con ustedes? Ha sido difícil, ha sido difícil. Yo pienso que hay espacios, yo soy muy tranquila, la verdad, y creo que esta campaña a mí me ha sacado lo mejor. Porque la política o le saca a uno lo peor o le saca lo mejor. Yo creo que a mí la política me ha sacado lo mejor. Eso no quiere decir que sea perfecta, qué pereza. Yo no creo en la perfección. Hay que trabajar por la excelencia, pero no es fácil. Ha habido espacios muy difíciles, ha habido espacios muy hostiles, ha habido preguntas malintencionadas y hay otros ejercicios periodísticos respetables. Yo creo que esto se debe devolver. Yo creería que si yo fuera profesora de una facultad de comunicación o de ciencias políticas o de derecho, me devolvería un poco sobre todo este conjunto de lo que ha significado los medios de comunicación. Yo soy una defensora, y Gustavo también, de la libertad de prensa. Eso es un derecho consagrado en nuestra Constitución y eso está ahí. Y eso lo vamos a respetar y lo hemos respetado. Pero es también un llamado a los ejercicios periodísticos, que me parece que en ocasiones se les ha ido la mano. Yo creo que ha sido, es decir, esto ha desnudado, creo yo, esa relación que una mujer como María Teresa Herrán, que ha escrito tanto sobre eso, lo que significan que los grandes poderes económicos estén tan cerca de los medios de comunicación. Muchas gracias. De verdad, qué entrevista tan amable, tan amigable. Muchas gracias por este espacio. Bueno, yo espero que todas las dudas, preguntas, vamos a recibirlas, se las vamos a transmitir a la campaña, se las vamos a transmitir a las personas de Ángela María y estaremos pues en contacto. Pero yo no me quiero ir sin, como hablamos de música al principio, de padres musicales. Ajá. ¿Cómo es la música en la vida de Ángela María? ¿Importante? Importantísima. Desde la música clásica, ¿cierto? Desde los cuartetos de Beethoven que oigo muchas veces cuando estoy con el espíritu apaciguado y me siento a escribir un rato, hasta las rancheras, los bambucos. ¿Canta?
que nos cantan los No, boleros. pero canta, Ángela María de canta. pronto canto, mi madre cantaba hermosísimo, yo de pronto a veces canto, estuve en clases de canto, pero la vida me fue llevando por otro lado, pero la música ha estado ahí todo el tiempo y como dicen hoy como nos cantaron ayer y nos dijeron ayer, que viva la música nos ayuda a curar el alma y el arte será fundamental, porque yo sí quiero, ojalá, si soy vicepresidenta de Colombia, trabajar por la reconciliación. Aquí hay que desanclar tantos odios, tantas rabias de lado y lado, ¿cierto? Aquí no hay nadie ni totalmente bueno ni totalmente malo, somos humanos, tenemos, ¿Aquí como caben decía, todos? aquí van a caber todos y van a caber con la posibilidad de reencontrarnos. Si ustedes ganan, cabe Iván, cabe Marta Lucía, ¿caben Claro que ellos? sí, caben. Yo he dicho ¿Propuestas? yo solo he dicho con una condición que es la que han puesto las víctimas en Colombia, a quienes han estado comprometidos en este conflicto tan degradado y tan cruel, conocer la verdad. Sobre la disposición, como ocurrió en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, con el nazismo, porque aquí ha habido prácticas cercanas al nazismo, es que fue la verdad quizá la que liberó, con todas las críticas al juicio de Nuremberg, si sirvió o no sirvió, pero poco a poco, incluso con el arte, fíjate que ese dolor profundo de los judíos se ha ido reelaborando. Y eso es lo que yo creo que en Colombia, en las proporciones en las que hemos vivido esta guerra, queremos. Yo no soy una mujer de odios, nunca lo he sido. Yo vengo de un hogar que me enseñó el amor y yo no entiendo sino la vida como eso. Y como dice William Ospina, si no podemos amarnos, por lo menos sí respetarnos como seres humanos. Una canción que le dedique a Iván y a Marta Lucía, esta despedida. No, pues aquí yo creo que aquí está como abierta la tarea, pero no sé como cuál canción se me ocurre. No sé, quizá una canción de cuna, que quizá con esa canción los arrollaron a ellos y yo también la conocí, porque yo creo que si nos devolvemos todos a la infancia, en algo nos reconoceremos en común, ¿no? Y es como ese drume, drume, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando así, trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí.